El siguiente caso es realmente curioso y aterrador. Este ocurrió en Lima, Perú, y fue subido a la cuenta de Kusu Dani en TikTok. Él nos menciona que se encontraba caminando solo por las calles de Lima a altas horas de la noche, luego de no encontrar transporte para regresarse a su casa. A estas horas, las calles estaban totalmente solitarias, pero Dani sentía que algo estaba extraño en el ambiente, por lo que decidió tomar su teléfono móvil y comenzar a hacer un live en TikTok. Pero pocos minutos después, algo extraño comenzó a perseguirlo, o al menos pensaba que era alguien normal. Oye, ¿tú? Oye, mano, ¿este perro negro? Mano. ¿Saben qué? ¿Qué hace? Ven, ven, te vas a caer. Mano, este no es un perro, mano. Este es un aviso de algo, huevón. Poco, huevón, ¿ah? Ven, 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 mi rey, ¿qué es ahí? Mano, pero este de atrás. Mano, este de atrás está bien sospechoso, huevón. Este huevón está bien sospechoso. Voy a seguir avanzando, ¿ok? No voy a correr, hermano. Espera, que todavía no voy a correr. Todavía no voy a... Eran choros, hermano. Ya sé, mano, ya sé, pero por eso te digo. Es el perro. El perro se convirtió en humano. ¿Qué hablan, mano? Oh, mano, a la firme, ¿saben qué? Ya no está, huevón. Aguanta, ya no está, huevón. Madre, ya no está. Mira. Está muy extraño todo, mano. Gracias, mi Jen, chicos. Oh, mano, escúcheme. Mano, este pata está arriba, huevón. Mano, escúcheme. Tiene... Mano, mira cómo traspasa su cuerpo. ¿Vieron? Oye, ¿qué fue, huevón? Está todo transparente, huevón. Durante el recorrido, podemos ver a un perro totalmente negro cerca de un barranco, pero de pronto, este desaparece de la vista y no se volvió a ver. Poco después, al seguir caminando, nota que alguien lo sigue y de un momento a otro, este también desaparece, lo que hace que Dani entre en nerviosismo. Pero sin duda alguna, lo más impactante de este registro es esa última persona que se encontraba en el muelle. Oh, mano, escúcheme. Tiene... Mano, mira cómo traspasa su cuerpo. ¿Vieron? Si nos fijamos bien, este hombre no parece haber proyectado sombra, aparte de que tiene una apariencia realmente extraña. Lo más impactante que pudieron ver tanto Dani como toda la audiencia que lo estaba viendo en ese momento fue que este parecía ser traslúcido y ante los ojos de Dani y de quienes lo miraban en ese momento, este desapareció de la vista sin dejar rastro alguno. Muchos espectadores comentaron que logró captar un alma en pena o un fantasma. Dani decidió cortar el live allí y nos dejó muchas preguntas sin responder. Pero cuéntame tú en los comentarios, ¿qué piensas que haya sido todo esto? ¿Acaso este chico lograría entrar en contacto con algunas almas en pena durante su recorrido por las calles de Lima, Perú? Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp. En este puesto te voy a mostrar dos evidencias realmente extrañas que fueron enviadas a través de mi cuenta de TikTok. La primera evidencia fue registrada mientras unas personas estaban en una carretera desolada en México. Mientras conducían, lograron vislumbrar algo que les llamó poderosamente la atención.
Lo que parece ser un ser oscuro y amorfo se encontraba frente a ellos flotando. Ellos, impactados al no saber qué era esto, quedaron en shock y se detuvieron. Según cuentan, luego de grabar el video, esto que estamos viendo se elevó en el cielo y desapareció de la vista. Muchos espectadores que han podido ver este video aseguran que esto podría tratarse de una especie de entidad maligna. Algunos bromean que podría tratarse incluso de un dementor, y escépticos afirman que esto podría tratarse de una broma que le hicieron a las personas. Pero si vemos detalladamente, esta carretera está muy alejada de alguna ciudad o pueblo, por lo que no sabemos a ciencia cierta qué es exactamente esto que estamos viendo. Me encantaría que me dejaras tu opinión en la caja de comentarios. La segunda evidencia es de un grupo de amigos que se encontraban alrededor de una fogata en un campamento. Se desconoce la ubicación del lugar, pero lo que ocurre en la grabación es realmente sorprendente. Lo que parece ser un ser de luz pasa de izquierda a derecha rápidamente entre las personas. Los que estaban presentes no se percataron. Esto solo fue captado por el lente de la cámara. Algunos que han podido ver el video han comentado que se les hace gracioso la figura de esta entidad, que les recuerda mucho a E.T. e incluso que podría tratarse de un ser de luz o algún extraterrestre. Otros escépticos buscan darle alguna explicación más lógica e irracional, como algún efecto visual provocado por la luz y el lente de la cámara. Pero las personas que estaban alrededor de la fogata dicen que en ese momento sentían una gran paz. Pero cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas tú al respecto de esto. En este puesto te voy a mostrar dos evidencias captadas por cámaras de seguridad realmente escalofriantes. En el primer video fue subido por el usuario Crónicas de la Noche, y en este vemos las imágenes de una cámara de seguridad a altas horas de la noche en una calle de Saltillo, Coahuila, México. Al principio, la escena parece algo tranquila, pero esa tranquilidad y silencio, y el silencio de la noche, sería interrumpida por los gritos de un niño. ¡No, por favor! ¡No, no me mates! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! 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 Después de escuchar la aterradora súplica de este niño, los espectadores presencian algo aún más inquietante. Una silueta fantasmal que corre rápidamente por la calle. Estas imágenes han dejado a muchos espectadores profundamente perturbados, provocando preguntas sobre la trágica historia que podría estar conectada con la figura espectral. ¿Piensas que esta cámara pudo lograr captar a un verdadero fantasma? Desafortunadamente, sin más información, es posible que nunca sepamos la verdad. La siguiente grabación fue subida a TikTok por el usuario MissCreepyTV. Y en este, veremos a unos guardias de seguridad revisar unas misteriosas imágenes de una cámara de circuito cerrado. Estos quedaron impactados por las imágenes que lograron encontrar. Presta atención.
video muestra una figura fantasmal que se materializa repentinamente de la nada, deambulando lentamente por una misteriosa zona cubierta de niebla. Al principio, los guardias parecen confundidos, sospechando que puede haber varias personas, hasta que se dan cuenta de que es solamente una figura que aparece y desaparece en el aire. Con estas dos evidencias, quiero que tú en los comentarios me digas qué es lo que piensas al respecto. ¿Acaso estas cámaras de seguridad lograron captar evidencia real de fantasmas? El siguiente caso ocurrió hace un par de semanas en San Luis Potosí, en el Palacio de Gobierno en México. Miles de personas estaban presentes cuando este hecho ocurrió y una cámara presente logró captar algo aterrador en un balcón de este palacio. Presta mucha atención a lo que pudo ser captado. Lo que parece ser una mujer totalmente pálida y sin vestiduras fue captado en el lente de la cámara. Muchas personas que lograron ver esto inmediatamente comenzaron a decir quién era esa mujer, a lo que el gobernador del lugar salió a declarar lo siguiente. No me gusta decir de creer en fantasmas, ¿verdad? Pero pues es un salón que está solo. O sea, estaba toda la oficialía trabajando. Es un salón solo, es un pasillo que efectivamente ahí es donde está la silueta de Benito Juárez y de Carlota. La verdad que estamos sorprendidos porque pues aparece una mujer con una túnica blanca. Y la verdad que no, o sea, no te podía decir si creo o no creo en fantasmas, ¿no? Pero las cámaras de vigilancia, nadie entró, nadie salió a esa hora, no hay movimiento alguno de las cámaras, y en las imágenes ya en los acercamientos, pues una túnica blanca pegada que traen como vieja, se ve como, no sé, de años anteriores, y la cara totalmente distorsionada, por más de que le metemos el zoom, la verdad que no sabemos si creer o no creer en fantasmas. Muchos espectadores al ver esto comenzaron a especular que podría tratarse del fantasma de la emperatriz Carlota, ya que este gobernador afirma que en ese salón solamente se encuentran los retratos de Benito Juárez y de Carlota, y que siempre se encuentra solo, mientras otros escépticos piensan que allí pasó algo más, tratando de dar alguna explicación lógica y racional al asunto. Pero ve el video detenidamente y cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas tú al respecto. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. El caso que estás por ver es uno de los más intrigantes y aterradores que han ocurrido en los últimos días. Todo comenzó en la cuenta de TikTok de Kiki, una joven mexicana que vive en Estados Unidos con su esposo e hijos. Ella nos cuenta que tras mudarse a esta nueva casa, había encontrado evidencia de que en esta habían realizado algún tipo de ritual, ya que conseguía monedas antiguas y otros objetos extraños colocados estratégicamente por toda la casa. Pero no le daría tanta importancia hasta que una noche, de regreso junto a su esposo, se percató de que el auto de su vecina se encontraba con las puertas abiertas. Preocupada por la situación, decidió sacar su teléfono móvil y comenzar a grabar lo siguiente. Presta mucha atención. Al llegar, se percataron de que el auto de la vecina de al lado se encontraba con las puertas totalmente abiertas, y tanto Kiki como su esposo no le daban crédito a lo que estaban viendo. Pero esto sería solo el principio, ya que se pondría
aún más aterrador. Momentos antes de que la vecina saliera, Kiki se acerca a la ventana para tocarla y se percata de que adentro hay alguien con un rostro aterrador asomándose por la misma. Ella se asusta al ver esto y se aleja, pero sabía muy bien que eso o esa persona no era su vecina. Días después, ella realizaría un live luego de comenzar a escuchar ruidos incesantes dentro de su casa. Presta mucha atención a lo que se viene. Escuchando son de él. No hay nadie en la casa. Uy. Se escuchan también pisadas en el techo, güey. Cabrón, no mames. Puta madre. Bueno, gente, yo creo que le voy a hablar a la policía, porque neta que no. Ruidos incesantes comenzaron a ocurrir dentro de su casa. Ella nos explica que se escuchan pasos en el techo e incluso hace referencia a que lo que están tocando no es la ventana, sino la puerta de su habitación, y presiente que no es algo humano. Mis hijos. Entonces, No, te quitaste aquí. La voz de un niño pequeño que Kiki no reconocía se dejó escuchar justo en la habitación de sus hijos, cuando estos se encontraban profundamente dormidos. Kiki se encontraba en un estado de pánico, ya que ella sabía que algo que no podía ver estaba dentro de su casa, algo no humano, algo que quería hacerle daño. Pero esto no sería lo único que ocurriría, ya que pasaría lo siguiente. Este registro es realmente aterrador, ya que no solamente fue ella, sino las personas que estaban en el directo acompañándola quienes pudieron vivir esta aterradora experiencia. Hay quienes afirman que solo se trataba de un ladrón, pero fuimos testigos de cómo estos extraños sonidos por toda la casa no parecían ser humanos, e incluso la voz de un niño que Kiki no podía identificar como la de uno de sus hijos. Y posterior a esto, no encontraron nada fuera de su lugar en la casa, por lo que la teoría del ladrón queda descartada. ¿Qué piensas tú sobre este caso? ¿Será acaso que esta mujer vivió un momento paranormal en su casa? Házmelo saber en los comentarios y cuéntame si tú has vivido algo como esto. Me encantaría leerte. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.